Bien, buenos días colegas, estamos aquí reunidos en el Día del Fisioterapeuta, celebrando, estudiando, como se debe hacer. Como siempre estoy aquí acompañado con mi colega y amigo Andrés Logroño y hoy con un invitado muy interesante. Andrés, ¿con quién estamos el día de hoy? Hola Carlitos, ¿cómo están, gente? ¿Cómo les va? Ya saben, para nosotros es un gusto estar acá, conectados como todos los miércoles. Esta vez tenemos un invitado especial. Muchísimas gracias, Matt, por aceptar esta invitación. Matt es un especialista en todo lo que es el rendimiento y disminución de las lesiones en todo lo que es running. Bueno, Matt ya les va a explicar un poco de su trayectoria. Por favor, gente, aprovechen todas las preguntas, dudas que tengan acerca de la charla. Al final, igual, ya saben, les comentaremos, les enviaremos todos los links, todo donde le pueden buscar directamente a Matt. Y nada, Matt, agradecerte, como te digo, por aceptar la invitación. Y es todo tuyo el micrófono, Matt. Bueno, pues gracias a ustedes por invitarme. ¿Puedo compartir la pantalla ya? Sí, ¿Sí? sí, hazlo, hazlo. Bueno, Cuando pues voy a quieras. hacer eso. Ya. Chicos, y recuerden todas las preguntas por el chat, micrófonos apagados, y las preguntas las vamos a estar haciendo al final de la presentación de Matt. Obviamente las preguntas que durante la presentación se vayan respondiendo no las vamos a hacer, así que muy atentos, papel y pluma para tomar apuntes. ¿Ok? Matt, puedes empezar. Bueno, gracias Carlos y Andrés. Que sí, que es un placer estar con ustedes y lo agradezco mucho la invitación. Tengo que pedir las disculpas ya por mi nivel de español, que vais a sufrir bastante escuchándome, pero espero que dentro de los fallos y las cosas que digo que hay algo interesante. Y sí, si tengáis preguntas, pues después todo tuyo. Entonces, Así es, así es. No, tranquilo, Matt. pues la historia mía, pues a ver si funciona esto. Ah, no, tengo que hacerlo abajo, ¿no? Como cambio. ¿Estás en PowerPoint? Sí, ¿dónde? Trata con Space o con la flecha, ¿no? A ver, dame un segundito. Sí, Ok. tranquilo. No. Ah, mira. Ok, Ahí lo Ahora sí tienes. ahí funciona. estamos. Ahora sí. Bueno, Dale, mira, Matt. que debería explicar también por qué hay un tío aquí con un... Eso no es Carlito, ¿eh? Eso soy yo, pero hace... escrito la pinta, ¿no? Pero la verdad es que soy yo hace solo 2 semanas, 3 semanas, que después de 5 años puede escuchar a mi mujer, porque durante 5 años he dicho, ah, quita la barba, es que no me gusta. Y yo he explicado que la barba no es para la mujer, ¿no? Es que es para el hombre, es algo más Claro. no lo hacemos por las mujeres, pero luego es que al final lo he quitado y por eso ya no estoy así, pero si buscas en internet hay un montón de vídeos con mi nombre así con barba, pero ya estoy así, Exacto. para explicar. No soy el Calito, no somos hermanos. Pues sí, empecé como entrenador de fuerza y acondicionamiento en el 2000 pico. Um, y luego me interesaba mucho ayudar a la gente con las manos, ¿no? En Ujú, plan ujú. masaje y todas las cosas que se supone se puede hacer con las manos. Entonces en el 2004 empecé a estudiar lo que llamamos aquí terapeuta deportivo, que más o menos es como un fisio, pero solo musculoesqueletal. Ya Ok, pasamos 2 años o algo mirando solo a musculoesqueletal. Entonces no estudiamos todos los demás, es algo muy especialista en eso. Y trabajando con los runners, porque eso es lo que hago, es lo que me encanta. Empezaba a utilizar el gait analysis también para ver a la gente en marcha. Y luego mi website, OneChat Live. Y también he escrito artículos para Runners Connect y Runners Fitness. Hay un podcast, hay conferencia, un montón de información por ahí, pero lo que siempre mi pasión ha sido es como pero digo educar, pero eso suena como volvemos al colegio, pero ayudar, ser como un conduit, pasar la información de los gigantes que yo he leído a los demás, tanto como a los runners, a los corredores y también los terapeutas, que a mí me encanta intentar ayudar a los demás.
porque como ya veremos, hay un montón de, bueno, De ya habéis mitos. escuchado el podcast, hay un montón de mitos, de misinformación, y es un problema. Y cuando miramos a la pregunta, por ejemplo, ¿por qué las personas se Así lesionan es. corriendo? Pues eso va a entrar como la respuesta. Y a mí, cuando yo he visto esa pregunta, yo he decidido, pues, cambiar la pregunta un poquito, ¿no? Porque yo quiero preguntar por qué las personas se lesionan corriendo con tanta frecuencia. Eso es el Así es. problema, porque haciendo cualquier deporte, cuando estás intentando conseguir un personal best o como lo que sea, vas a cruzar la línea y te vas a lesionar, es normal. O sea, cuando estás buscando excellence. Pero con runners hay una frecuencia bastante alta que sorprende mucho a mí. Y cuando se mira los estudios, por ejemplo, hay un montón de estudios de buena calidad que demuestra que la proporción de corredores lesionados por año es entre 20 y 79%, que es muy alto, demasiado alto. Se puede mirar también la forma de, o sea, cada 1000 horas de carrera, entre 3 y 59 lesiones. Ahora, hay un diferencia porque depende en el estudio, depende en lo que se supone es una lesión de correr y también las poblaciones en los estudios. Pero si cogemos el medio, si digamos como 30, ¿no? Entre 3 y 60, si digamos 30 lesiones cada 1000 horas, eso quiere decir, si tú estás corriendo, digamos, 5 horas a la semana, pues cada 20 semanas vas a tener por lo menos 3 lesiones. Y eso es Claro, como en es cualquier otro bastante. deporte, vas a decir, mira, esto no es para mí, yo no puedo. Claro. Exacto. Pero los manes siguen y siguen. Y es muy interesante que desde que comenzó las investigaciones en más o menos 1980, no ha habido una disminución en la tasa de incidencia. Que hoy en día es igual. Y eso siempre me ha sorprendido, porque eso quiere decir que a pesar de todo lo que tenemos con respecto a la tecnología de los zapatos, de los usables, de la forma Así de es. correr, todos los colegios, de tienes que correr así, no así, no así. Tienes que poner este parte del pie en el suelo, no este, no. A pesar de todo eso, la gente sigue. O sea, tienen un montón de problemas con lesiones. Entonces, para mí la conclusión siempre ha sido algo va mal. Algo va mal, porque no estamos ayudando a la mayoría de los runners. Y de eso es como de donde vengo yo, porque cuando yo me meto en el research, en los estudios, pues yo veo que sí, es verdad, hay un montón de mitos por allí. Y sobre todo, cuando miras lo que piensan los corredores, por ejemplo, ¿qué son las causas principales de lesión? A mí me encanta todavía Escucho. esconder las sombras de los grupos de Facebook. Por eso no estoy viendo, estoy escuchando las conversaciones de los fans. No puedo decir nada porque me echan directamente. Yo digo, mira, yo soy, fuera, tú eres el enemigo, no puedes estar aquí. Y entonces tengo que escuchar, mira. Y es algo bastante interesante porque se nota que los fans todavía están hablando de cosas que no es verdad. Todavía están hablando de muchas cosas que tienen muy poca evidencia o muchas veces no son de verdad. O sea, final y claro. En este estudio de Bruno Saragiotto de 2014, él estudió qué piensan los corredores, ¿no? Y resulta que estos aquí, que pongo ahora en la pantalla, Qué locura. ahí lo tienes. Ahora, yo no sé quién son ustedes por ahí. A lo mejor estás mirando y pensando, pues mira, sí, si no se estira suficientemente, pues claro, vas a tener lesiones. Entonces, tengo que pisar con caución porque yo no quiero enfadar a nadie, pero puede ser que tú como una terapeuta sigue pensando estas cosas y a lo mejor estás dando, por ejemplo, un montón de ejercicios de estirar a tus clientes pensando, mira, si tienes un dolor de los gemelos, pues estirar, hombre, eso es lo que hay que hacer todos los días. Y lo que yo voy a decir es que yo antes hacía todo eso.
¿sabes? No es como un caso de, uy, qué tonto, pero ¿tú de dónde vienes? ¿Qué dónde has estado todo este tiempo? ¿Bajo de una piedra o qué pasa contigo, hombre? Que no, es una cosa de evolución y hay muchas fuerzas que previenen a los terapeutas de cambiar. Y sobre todo en social media, que hoy en día tú puedes estar en un grupo con 1000 personas haciéndote sentir todo tonto. Estás leyendo, pensando, tío, todo el mundo sabe esto, yo no, y te das como con un montón de miedo y enfadado. Entonces, lo que voy a explicar hoy, si es algo nuevo, probablemente vas a sentir enfadado. Eso es lo normal. Como ser hermano es como, hombre, ¿qué dices? Yo llevo 15 años explicando Claro. esto, me vas a decir que no es de verdad. Eso no debería ser algo mal. Con los años, lo bueno de ser más viejo es que entiendes que cambiar es algo bonito y muy bueno. Y si tú estás haciendo lo que hacía hace 5 años, pues entonces eso no es tan bueno. Eso quiere decir que a lo mejor no estás leyendo, no estás estudiando y las cosas cambian. Entonces, lo que pienso hacer, si queréis, es mirar estos 6 puntos y explicar por qué en algunos casos hay que pensar que cuando estás ayudando a los runners, la conclusión de este estudio pone la educación puede jugar un papel importante en la reducción de las lesiones, ¿no? Y para mí eso es probablemente lo mejor que podemos hacer para la mayoría de los runners, ¿no? Es un problema de educación. Mientras que esta gente está pasando todo el tiempo estudiando, pensando, así no voy a tener problemas de lesiones, pues van a tener lesiones, como ya veremos, ¿no? ¿Parece bien? Muy bien. Sí, Sí, está perfecto. perfecto, Matt, Sí, súper bien. estoy hablando demasiado rápido. A ver, No, no, paso. No, tranquilo. está excelente. Y está Um, muy, muy claro el español, Matt, no te sí, preocupes, pues ¿ah? muy bien. Está perfecto. Um, y también no sé si queréis hacer preguntas mientras que hablo, pues para parar y responder, no sé, o si quieres esperar hasta el final, pues como Nosotros, Hagámoslo por un tema de organización al final, Matt, ¿te sí, al parece? Si final, es vale, que, vale. sí, ajá, si es que igual, tú, igual nosotros estamos revisando el chat en caso de que alguien haga una pregunta. Si es Sí, que vemos que es una pregunta dame, bastante relevante para interrumpir, lo consideraríamos y fenomenal, seguimos con el tema, ¿ya? muy bien, De eso no te fenomenal. preocupes. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con, primero tengo que mencionar la Manuela Besomi, que a lo mejor alguno de ustedes conocía a la Manuela Besomi, que es así es, de una chilena. Chile, ahora vive Ujú. en Australia, que es un kinesiólogo, kinesióloga, Ajá. muy buena, que está haciendo un montón de research y sugiero que la siga porque tiene un montón de información relevante. He hecho un estudio muy interesante también mirando a los perfiles de errores para ver las creencias y los grupos. Y llega eso en el año 2018 y llega a las mismas conclusiones que sobre todo entre los runners recreativos hay un montón de creencias, de mitos y es algo muy importante. Vamos a empezar con el stretching. Es muy difícil con las presentaciones porque a lo mejor hay 40 personas por ahí y todo el mundo sabe ya lo que voy a decir. Entonces, si este es el caso, pues pon algo en el chat. Pues ya sabemos, por favor, el próximo. Pero estoy explicando lo que piensan los runners todavía. Y si vas a, como digo, las salas de chat y eso, social media, están hablando todavía de, que no estás haciendo stretching, hombre, por eso te duele. Pues. Los estudios queda bastante claro que cuando se trata del estiramiento, no ayuda mucho en plan de prevenir lesiones. Hay bastantes estudios, por ejemplo, este de Deporte 2000, un montón de gente ya ves que 1.538 reclutas del ejército masculino, entrenando 12 semanas con lo de siempre, ¿no? 2 grupos. Un grupo de estiramiento que realizó estiramientos estáticos de 20 segundos para 6 partes del cuerpo, lo de siempre, ¿no?
y luego un grupo que no hacía el estiramiento. Y después de 12 semanas, las lesiones de las extremidades inferiores totalizaron 158 en el grupo de estiramiento y 175 en el grupo de control. Entonces, estadísticamente no hay ninguna diferencia. Así es. Entonces, y hay más estudios, solo estoy enseñando uno. Y entonces la conclusión es, para los corredores con un rango normal de movimiento, es poco probable que el estiramiento haga algo para evitar las lesiones. Ahora, siempre cuando estoy haciendo presentaciones en directo, siempre hay gente con... Tengo una pregunta. Si a ti te gusta estirar, pues perfecto, me parece muy bien. A mí me gusta estirar. A mi gato le gusta estirar. Muchas veces la gente dice, pero mira los animales, mira la naturaleza, pero yo he visto a mi gato estirar, pero nunca en mi vida he visto a mi gato estirar antes de saltar encima de la cama o después de saltar al suelo. Es que cuando se despierta, hace, ya está. Pero antes de correr desde el salón a la cocina, no hace, uy, vale, voy a correr, que va, que no, no. Esto no pasa. Entonces, aunque lo hacemos, aunque tradicionalmente siempre vamos, bueno, mucha gente en los clubs, todavía yo voy a ver, yo miro a la gente entrenando en el parque, eso, y siempre empieza con lo de estirar, con el gemelo, el hamstring y todo eso. Los estudios dicen que no, y hay más. No hay tantos estudios, pero hay unos que sugieren que a lo mejor lo estirando antes del ejercicio puede ser mal, puede reducir el performance, el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, esto de Wilson, 2010, 5 ejercicios otra vez de estiramiento estático, y luego en la carrera de 30 minutos, el rendimiento fue significativamente mayor en el grupo sin estiramiento. O sea, más rápido los que no estiran antes de correr. Entonces, con una conclusión, el estiramiento puede disminuir el rendimiento y aumentar el costo de energía de la carrera. Entonces, yo digo a los runners, porque siempre hay como gente que dice que no, hombre, ¿qué estás diciendo? Todo el mundo me ha dicho que tengo que estirar. Ahora tú, tan listo, estás diciendo que no. Pero si los estudios dicen que puede ser que no hace nada, y también puede ser que disminuya el rendimiento, y yo digo que mejor no hacerlo, porque ¿para qué? Y eso. Y lo que a mí me preocupa es si los runners piensan que lo de estirar va a disminuir el riesgo de lesiones, pues eso quiere decir que no está buscando o no está haciendo otras cosas que quizás tengan más evidencia, ¿sabes? Y eso es lo que me preocupa sobre lo de estirar. También, como estamos hablando de terapeutas aquí, pues ya sabemos la mayoría de nosotros, todos no, pero en ciertos casos, estirar puede perjudicar y puede enlargar, o sea, la recuperación. Por ejemplo, en el caso de tendinopatía insercional, puede ser del Aquiles, o puede ser de la glútea, puede ser también de los hamstrings, que nunca me acuerdo en español. Isquiotibiales. En estos 3 casos hay un problema porque cuando estiras, estás como empujando el tendón contra el hueso en los 3 casos, y esto puede aumentar la irritación, la sensibilidad, y yo salgo, no me gusta utilizar esa palabra, pero hay un montón de runners que vienen a mí y dice, no, mi fisio me ha dicho que tengo que estirar el gemelo. Yo digo, pero a ver, ¿dónde es el problema en el Aquiles? Pues mira, no, si estás estirando eso, puede ser que lo estás irritando. Intenta no hacerlo durante una semana, por favor, inténtalo, a ver qué
claro, es que es algo de la fisiología, es que si no estás molestando al tendón, pues, llega en una semana diciendo, hombre, increíble que ya no me duele. Vale. Pero claro, es que siempre pensamos que hay que estirar. Y muchas veces no es el problema de mala información del fisio o del terapeuta deportivo, es que es la interpretación del runner. Llegan a casa y piensan, que se ha olvidado decirme que tengo que estirar. Desde luego tengo que estirar. Pero estos son 3 casos en que no es que no va a hacer nada, es que va a empeorar la situación. Y siempre sorprende a un montón de runners. Así es. ¿No? Bueno, eso de estirar. El segundo, las zapatillas equivocadas. Bueno, este es algo, podemos hablar un día de los zapatos, ¿no? Las zapatillas. Otra vez, yo no sé qué conocimiento tenéis sobre la tonación y todo eso. Así es. No sé cómo es en las tiendas de Ecuador o del país, pero en el Reino Unido todavía hay tiendas que venden zapatillas de deporte y eso, y todavía están poniendo a la persona encima de un treadmill, ¿no? Acá es igual, Matt. Acá igual, ¿no? aún, sí, acá es igual. Y creo que en Latinoamérica es igual. O sea, tú vas a la tienda deportiva y tienes como la persona que te indica que te vende los zapatos. Te dice, mira, este es el zapato pronado, este es el zapato neutro, este es el Ahí está. zapato supinado. Y Y te sobre ven la todo, pisada, ¿no? y sobre todo en la línea del running, o sea, Sí, 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 ahí es. o sea, zapatos de running, o sea, específicamente es donde más hacen énfasis en la pronunciación, supinación o que Así sea es. neutro. Y cabe Sí, sí. recalcar, Matt, seguramente pasa ya también en Reino Unido igual, son zapatos más costosos. O sea, también Claro. tú adquieres esta tecnología, por así decirlo, Claro, vas a con un pagar. costo mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, es un problema porque es un modelo muy bonito. Vamos a poner todo el mundo en 3 categorías y Así es. si nosotros vimos que el pie se hace así, ¿no? Con el arco medial al suelo, Ujú, lo que se ujú. llama sobrepronación, ¿no? Así es. Que, Ujú. mira, este está por aquí. Si está el otro lado sobre supinación, pues mira, aquí está. Y está en el medio, lo que se supone es perfecto, pues mira, que da la gana, ¿no? Y eres una persona perfecta y nunca vas a tener problemas. Lo que pasa es que es un modelo sin ninguna evidencia. Es que en los estudios llevan muchos años. Yo he hablado con el Ben O'Neill, que estaba diciendo esto en 1989 o 21, Claro, qué tenía la locura. clonación. Pero, claro, estamos peleando con el poder de las empresas, de las Claro. tecnologías, un montón de difícil, y todos los anuncios. Y si tú vas a las marcas de zapatillas de deporte tan famosas, la mayoría todavía en sus sitios de web tiene Así es. zapatos para los que tienen sobrepronación. Entonces, todo el mundo va a creer eso, ¿no? Es que, y todavía tiene, por ejemplo, el wet foot test, que se supone que si tú sales de la Ah, ok. ducha y pones los pies encima del suelo, tú Así miras, es. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y los estudios han demostrado otra vez que la forma, lo que tú dejas en el suelo, o sea, la forma del pie no tiene nada que ver con lo que está pasando cuando estás moviendo. Todo puede cambiar al momento que empiezas a correr. Y además puede cambiar según dónde corres, o sea, la velocidad y dónde está el Así es. y eso, entonces es algo, lo siento mucho Sí si compraron. eres, sí, hombre, eso también. Pero los estudios, vemos, lo han dejado bastante claro que con conclusiones, por ejemplo, que la prescripción de zapatillas según el tipo de pie, pisada, no se basa en la evidencia. El problema que tenemos es no hay otro modelo, ¿sabes? Imagínate si tú vas a una tienda y viene, alguien dice, mira, puedes correr ahí en el treadmill y luego te dicen,
y parecen cómodo, ¿estás cómodo con estas zapatillas? Y dices, sí, sí, muy cómoda. Bueno, pues mejor para ti. Vas a decir que, hombre, ¿dónde está toda la ciencia? ¿Dónde está las Así es. Claro. luces y el data, ¿no? Pero la La verdad es espuma, que claro. eso es el mejor modelo que tenemos, que si te resulta cómoda el zapato. No sabemos por qué alguna gente se encuentra con lesiones en algún tipo de zapato. A veces es que no sabemos. Claro, y también el tema de las transiciones, por ejemplo, algo que me está dando mucho cuenta de este corriente minimalista del zapato, del barefoot prácticamente, o los zapatos con zapatos minimalistas creo que se encuentran ahora. Muchas personas están haciendo esta transición del zapato tradicional de running con el colchón y si quieren cambiar al zapato minimalista, que es un zapato más plano, que sientes el piso, y esa transición también les genera bastante molestia, ¿no? Pero es por tema de costumbre, y adaptación, ¿no? Sí, lo que sí han demostrado es, parece que cualquier cambio hecho Ujú, demasiado rápidamente, si tú vas de un zapato tradicional con, por ejemplo, 12 milímetros de talón, ¿no? De la diferencia entre el talón y el pie, si tú vas de eso directamente a Vibram con cero, o sea, ujú. ninguna diferencia, pues eso tiene sentido, es un cambio estamos hablando de la carga, ¿no? O sea, Así las es. Correcto. fuerzas que tu Así cuerpo es. tiene que recibir y controlar. Entonces, si de repente pides de tu sistema, mira, ahora las fuerzas, o sea, la carga va a cambiar rápidamente, pues sí, se supone que eso puede ser la razón por encontrar lesiones y eso. Entonces, sí. Pero es interesante porque alguna gente con zapatos minimalistas no, o sea, tiene menos lesiones, ¿no? Alguna Así gente es. no tiene más. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué alguna gente um, resulta que tiene menos lesiones cuando corren encima de algo duro, ¿no? Como el pavement. Bueno, Pavimento. la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Pavimento. Pavimento, Eso. La calle. carretero. Ajá. Sí, en la calle, ¿no? Pero a Así alguna es. gente eso resulta muy mal y son mejores corriendo encima en el campo, ¿no? Por allí. Así es. Ujú. No sabemos, lo que sabemos es que es una cosa muy individual y el consejo mejor que podemos dar al runner es tienes que ver lo que funcione para ti. O sea, Es no como hay un ninguna ensayo-error, ¿no? regla. ¿Sí? ¿Sí? Como una prueba-error, digo. O sea, Ahí realmente está. Sí, sí, sí. tienes que salir y irlo Ahí está. tolerando a las cargas de acuerdo a cómo se Sí, vaya sí, sintiendo sí. el corredor. Sí, sí, Perfecto. sobre todo con los corredores recreativos que no tengan mucha fuerza y Así resistencia y es. tiempo. Cuando alguien tiene más años de correr, más fuerza probablemente, pues el efecto de cambiar el zapato va a ser menos, ¿no? Y además Ujú. puede escuchar al cuerpo, pero para alguien empezando es como a ver qué funciona. Así es. Y otra vez, como lo de estirar, es importante no pensar que si yo tengo estos zapatos, ya no voy a tener problemas con las lesiones. Claro. Porque otra vez es que estás pidiendo otras cosas donde hay evidencia. Entonces, otra vez una cuestión de educar a los clientes. Exacto. Um, más estudios, o sea, yo puedo dejar mis slides, Ya. diapositivas. Ujú. Sí, sí, diapositivas, está Voy bien. a dar todo a ustedes, entonces si quieres ver los estudios y eso, pues Genial, después Matt. puedo Muchas enviar esto. gracias. Pero más estudios, aquí pone la pronación moderada del pie no está asociada con mayor riesgo de lesiones. Siempre es la misma conclusión, que tenemos que poner el modelo de sobrepronación en una caja y cerrarlo bien y activarlo al río ya y olvidar eso. Ya, y hay ejemplos, o sea, nunca me gusta solo enseñar un ejemplo, pero no sé si conoces Así a es. este tío por detrás, pero el Haile Gebrselassie, si miras a la foto y mira el pie ahí,
Imagínate, Claro. si va a una tienda de zapatillas, deja de correr, uy, tío, que mira, te vas a tener tantos problemas, no puedes correr con el zapato haciendo eso, y bla, 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 bla. Pero claro, este es el vídeo que será así. Y Claro. vamos, Y es de larga distancia, ¿no? O Claro. sea, está, mira porque lo que está no pasando ahí. sé, no sé si has visto, Matt, en tus años de experiencia acá, en fisioterapia nos llega mucho esto de respetar la estructura, de que si el paciente tiene mucho valgo de rodilla o mucha pronación del pie, mejor no te dediques a algo de larga distancia, porque claro, tenemos esa idea mecánica aún. Y claro, los ejemplos son totalmente opuestos a lo que dices. No sé si en tu experiencia te ha tocado ese tipo de creencias, Matt. Claro, sí, esto es todo esto lo que hemos hablado de lo de estirar y la apatía es parte de un problema más grande y eso es, sí, como ya he dicho, nuestros esfuerzos y manera de mirar a un problema es mirar todo a la estructura, ¿no? Así es. Que a nosotros hemos estado entrenado, o sea, un montón de cursos que siguen así, pero enseñando el ser humano, el cuerpo, ¿no? Como si fuera un coche. Claro. Estos Y modelos eso es una mecánicos. conversación muy interesante que yo hago con los terapeutas y también con algunos clientes. Empiezo a decir, mira, ¿cuáles son las diferencias? Coche y tu cuerpo. Y con eso espero llegar a comentarios como, bueno, el coche no tiene un cerebro, pues muy bien. Y ahí está la respuesta, por ejemplo. A Ahí mí está me la... encanta el dicho de que si tú quitas una rueda de un coche, pues ya no va. Pero si quitas la pierna de un perro, pues mira, después de una semana está corriendo por el campo Así sin es. problemas, ¿sabes? Ujú. Ahí está la diferencia. Que con un coche viene con un manual y tú puedes leer el manual y aprender y al final tú sabes todo de ese coche. Tú, cualquier coche que viene, tienes que mirar al manual, ya, tengo que hacer esto, cambiar esto y ya, se va el coche. Lo que pasa es que el señor no ha dejado un manual para el cuerpo humano, entonces nos gusta que nosotros tenemos que pensar nosotros mismos, ¿no? Entonces es que no hay un manual. Claro. Así Y es. por eso hay tantos fallos en los modelos tradicionales que tenemos, y los estudios demuestran eso, el rol del cerebro, todo, con respecto al dolor, la fatiga, todo, la fuerza, es esto aquí. Y desgraciadamente todavía no sabemos cómo funciona muy bien eso. Así es. Um, entonces, sí, en lugar, y eso es parte de todo eso, cuando tenemos que aprender como terapeutas a trabajar con corredores como individuales en lugar de trabajar con una rodilla o un tobillo, una Así cadera, es. ¿sabes? Tenemos que dejar ese modelo de, ¿te duele la rodilla? Bueno, la rodilla, vamos a ver, vamos a ver las pruebas que no estamos viendo en el mismo plano, que no. Tenemos que empezar con, hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Sabes? Claro. Claro. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Tienes algunas preocupaciones? ¿Tú qué crees que ha pasado aquí? Tenemos que empezar así porque las respuestas normalmente estamos llegando a entender están en la evaluación subjetiva, ¿sabes? Más que la evaluación objetiva. Tenemos que utilizar la evaluación objetiva para comprobar una hipótesis que ya hemos creado después de Con- estudiar a la persona, su vida y todo eso. Pero desgraciadamente todavía hay exámenes, hay cursos, no sé cómo son los exámenes, dónde estáis ustedes, pero normalmente es, vamos a mirar a la Así es. rodilla, Sí, vamos a totalmente todo esto. biomédico, o sea, muy estructural aún. Es difícil, pero para mí me da ilusión hablar, porque estamos abriendo unas puertas buenísimas. Estamos empezando a entender por qué la incidencia de Ronnie era tan alto, porque no hemos estado trabajando con la persona, en esta obsesión con la rodilla. Entonces,
si alguna gente por ahí está pensando, que entonces mis 10 años de estudios no vale para nada, no, que no estamos diciendo eso. Estamos dando la oportunidad de cambiar unas cosas pequeñas, de poner más esfuerzo aquí en lugar de acá, y con toda la empatía y los poderes que ya tenéis de escuchar y hablar y eso todo ya vale, pero hay que cambiar el chip un poquito. Totalmente. Y eso es algo muy difícil que yo entiendo, es que es difícil cambiar, sobre todo un terapeuta con años de experiencia, que ya tiene su personaje, pero cuando llegue el día en que tú puedes decir a un cliente, mira, ¿sabes lo que decía el año pasado? Fíjate, ahora resulta que no, eso no tiene tanta importancia como yo pensaba. Yo decía, el cliente no va a estar molestado. El cliente va a decir, pues mira, este tío está muy guay, está Preparado, claro. pensando, aprendiendo, sigue estudiando. No deberíamos tener vergüenza Claro. de cambiar. O sea, que pensamos, es algo muy normal, sobre todo con un ser humano. Y claro, a mí yo soy un, ¿cómo se dice? Geek. En español. Geek, sí. Yo soy Geek, traducción a español sería amante de la tecnología, amante de la Puede tecnología. ¿no? ser, Bueno, pero más un o poquito menos. como Como demasiado poquito. u- Yo paso los fines de un, semana mirando los perros como andan por la playa en lugar de hablar con podría una ser mujer. como un Un nerd nerd, de, es no un sé, un poquito. nerd. Ajá, un nerd. Un nerd, pero a la Entonces, tecnología. Eso sería un ahí geek. está. Sí. Que entonces yo antes, a mí me encantaba, por ejemplo, correr los maratones y eso, Ujú. pero hoy en día, porque tengo niños pequeñitos y eso, pues yo voy al maratón, tengo runners corriendo, pero yo me pongo en el suelo grabando, ¿no? Y mirando y haciendo mis propias. Genial. Entonces yo tengo estudios de gente, por ejemplo, corriendo. Hay un video en mi website de un tío corriendo un maratón en Brighton, la ciudad mía, Ujú, ujú. y corriendo para competir en 3 horas, 15 minutos. Claro, es una locura. Y cuando ves lo que está haciendo sus pies, es increíble. Pero este tío, he visto al final, y a veces es muy útil si eres una terapeuta y pensando, ¿en serio? Mira a la gente, abre los ojos un poquito y mira a la gente que sí tiene un hombro más alto que el otro y no tiene dolor. Mira a la gente que tiene las rodillas por dentro y no tienen Así es. dolores. O la gente que tiene todo simétrico, que tiene un montón de problemas. Es que están ahí. Solo tienes que mirar, o se pone unas gafas distintas, ¿no? Y todas las respuestas están ahí. Pam, pam, pam. Bueno, yo ya he hablado de todas las cosas malas, ¿no? Un poquito negativas, pero cuando se trata de exceso de entrenamiento, ya estamos entrando en lo que sí parece Lo vale. que sí podría ser. Y esto es donde tenemos nosotros como terapeutas y también los runners tienen que llevar y poner sus esfuerzos, ¿no? Hay un estudio de Beljack de 2004 hablando de la carga de entrenamiento. Y es bastante increíble, es que resulta que el volumen de entrenamiento inapropiado es el factor clave asociado con el 60 a 70% de las lesiones relacionadas con el running. Eso es mucho. O sea, eso quiere decir que entre 60 y 70% de tus clientes, el razón es que están haciendo algo inapropiado. Puede ser el volumen, o la frecuencia, la intensidad. Ahí, en la evaluación subjetiva, tienes que mirar, pues es tan importante mirar cómo el libro, ¿no? De entrenamiento, en lugar de pensar, te duele la rodilla, yo sé qué es eso, yo sé cómo arreglar eso, yo he hecho Ujú, curso ujú, el año ujú. pasado. No. 60 a 70%, ahí está la respuesta. La lesión por sobreuso ocurre cuando la carga excede la capacidad del tejido.
Y otra vez, lo siento si esto es algo que estás escuchando pensando que sí, ya lo sé, pero hay un montón de terapeutas, por lo menos en mi país, que no plantean estas Que no lo cosas. procesan. ¿No? Es que Imagínate, o sí, sea, pasa allá en Inglaterra y acá sí pasa mucho más, creería yo. Así es, así es. Ajá. no sé, pero el momento que tú llegas, a mí me gusta cuando yo estoy hablando con terapeutas o Ujú. incluso con runners, yo hago lo de siempre, ¿no? Que como un vaso, ¿no? Con tap, grifo que va dentro, grifo que sale, ¿no? Y Ujú. el agua es como tu energía, Ok, ¿sabes? ok. Es el petróleo, ¿no? Ujú. Entonces, si tú quieres estar sano y sin lesiones, tienes que mantener la El cantidad nivel, de claro. energía. Entonces tienes que pensar en todas las cosas que están quitando la energía, por ejemplo, de correr, también el estrés mental, que es muy importante, ¿no? Muchas veces no Así es. pensamos en eso. Um, y luego tienes que pensar cómo estamos rellenando, ¿no? Por ejemplo, dormir bien, Comer comer bien, bien. Ujú, no ujú. correr puede ser todos los días, según tu nivel. Porque si tú estás quitando toda la energía así, bum, 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 pues Ujú. claro, vas a tener una lesión así, así. Y eso es un dibujo que se puede dibujar, o sea, muchas veces con los bones, papel, vía boli, escribe. Ujú. Es una manera de aprender mías, ¿verdad? Ujú, Estoy ujú. Claro. quitando demasiado, tengo que hacer más. Muy fácil, muy bonito. Matt, ¿existe alguna manera objetiva o subjetiva, sobre todo con los corredores recreacionales, de empezar con un volumen mínimo? Porque claro, tenemos que, sí, o pasa mucho acá, no sé si ya te pase, Matt, que te dicen, sí, ya voy a empezar a correr, y van y 3 semanas y ya le duele la espalda, la rodilla, qué sé yo. Claro. Entonces, ¿hay ¿Cuántos es alguna suficiente? manera subjetiva o objetiva que tú Objetivo. utilices para medir el volumen, sobre todo en recreacionales? Yo diría que no. Y además, yo no sé si tú ves tú sigues a Ben Cormack, Sí, puede sí, ser. exacto, a Ben Ben Corn. Cormack, ayer creo, estaba hablando de este estudio, ¿no? Diciendo que hay otro estudio que sugiere que lo de mirando al volumen no es una manera tan buena. Hay unos estudios, ¿no? Y lo que yo he dicho al Ben es sí, pero el problema es que en este estudio no han incluido um, la carga mental, ¿no? Así es, que es un estresante Solo importante. han medido, sí, la carga física. Entonces, por eso yo creo que cuando estás hablando de esto, tienes que también pensar en la carga, el estrés mental, porque eso quita probablemente más de cualquier otra cosa, eso te quita las reservas y eso es muy importante. Pero claro, otra vez es algo individual, ¿sabes? Todo es que el dibujito de envaso es algo, es un metáforo, Ujú, es que no ujú, es algo que ujú, podemos ujú. medir y tampoco podemos medir el estrés mental, entonces es muy difícil. Entonces lo de siempre, o sea, tienes tu runner recreativo, tienes que dar el consejo, mira, tú tienes un vaso, no sé el tamaño de tu vaso, tú tampoco, pero Así vamos es. a apuntar lo que puedes hacer, vamos a ver cómo sientes, vamos a ver lo que va dentro, lo que fuera, eso. Y vamos a intentar entre nosotros entender cómo es tu vaso. Porque claro, con cosas como el entrenamiento de fuerza, pues eso te puede dar un vaso más grande, digamos. Así es. Hay Claro, métodos de y el con más aumentar años de la... experiencia también, Claro. no es un tamaño que se quede igual siempre, es que se puede cambiar. Um, Dale, Matt. pero entonces, sí, la causa más común de lesiones relacionadas con la carrera es el volumen de entrenamiento inapropiado. Yo cambiaría esa conclusión del año 2004, antes de estuvimos pensando mucho en el estrés Ujú, psicológico, ¿no? ujú, Entonces, ujú. yo lo cambiaría un poquito en plan de
no es solo el volumen de entrenamiento, es el volumen de estrés al cuerpo. Eso puede influir mental y físico. Mental y mecánico, porque Ahí se está. genera un estrés. Vale. Ahí está. Algo, es que yo creo que ustedes ya saben todo esto, pero el problema con el running es podemos hacerlo sin tener que llamar a un amigo, sin tener que reservar un sitio, es sencillamente llegas a casa con tus zapatos y ya sales. Entonces podemos correr 365 6 días del año, podemos hacerlo. Pero eso es un problema porque en ningún otro deporte se hace eso, es siempre hay ciclos. Totalmente. Y luego y luego descansar. Y eso puede explicar por qué hay tantas lesiones también, porque es tan fácil salir de la puerta. Entonces, otra vez, digamos, lo de educación. Los runners son muy buenos en organizar la semana, ¿no? Que voy a salir con sesión de tempo y luego con intervalos. Distancia larga, voy a hacer las cuestas. Luego hacer eso 52 semanas al año. Entonces, tenemos que aprender a medir, o sea, el mes y el año también. En lugar de decir, bueno, voy a hacer ese maratón y después voy a hacer esto y esto y esto. Y ahí entramos nosotros, ¿sabes? O trabajamos junto a entrenadores y coaches y eso. Porque eso es un factor muy importante también, como evitar las lesiones. Estoy contento del tiempo. Tengo la sensación que llevo por lo menos 3 días hablando. Pero no sé. Así es. Estamos bien con el tiempo. ¿Estamos bien? Sí, tranquilo. La fuerza es muy interesante porque es algo que tiene la mejor evidencia. O sea, el entrenamiento de fuerza es una conclusión bastante, bueno, sí, la investigación sugiere en gran medida que el entrenamiento de la fuerza puede mejorar el rendimiento y no veo que pone abajo de mí. Ahí está. El rendimiento y la economía de carrera. También es interesante porque los corredores no les gusta. Tienen no miedo. hacen, claro. Sí. Me puede poner súper grande. Sí, me pongo más pesado, exactamente. me hago más lento. Sí, si volvemos a ese tema de los chats, de los grupos focales, muchos runners piensan que, o sea, aumentar masa muscular los van a hacer más pesados para distribuir su peso en la carrera, o la sensación tal vez de pesadez después de un entrenamiento de fuerza que no les permite desarrollar mayor velocidad. Pero, o sea, tal vez eso sucederá esa percepción puede ser inicial cuando están empezando a hacer un entrenamiento de fuerza, pero esa sensación no va a perdurar en el tiempo, sino que va a ser favorable para ellos. Sí, sí. Es muy difícil. Claro, y con el balance también que tienen, o sea, de un entrenamiento de fuerza priorizando el tema de correr, o sea, tampoco es que van a desarrollar mayor masa muscular, porque están corriendo y sabemos que correr no nos permite generar mayor masa muscular, ¿no? Claro, no se va a poner como el Schwarzenegger o algo así, que no puede pasar. O sea, es que no va a pasar, la gente. No va a pasar. Y además los estudios demuestran que tampoco hay que hacerlo todos los días, 32 horas, porque es difícil, porque los corredores son corredores porque normalmente no les gusta estar en el gimnasio con la camiseta pequeña con tirantes haciendo flexiones, es que eso no nos da. Ese es allá Andrés Logroño, que le encanta. A ver, la mayoría es que no nos interesa. Claro. Nosotros queremos estar libres, solitos en el campo, corriendo durante horas y no queremos estar en el espejo mirando. Pero la evidencia, o sea, los estudios demuestran que si quieres correr con más economía, pues mira. Es necesario, claro. Matt, ¿cuánto recomiendas tú, de acuerdo a lo que se ha visto en la evidencia y a tu experiencia? Hablando de frecuencia nada más, cuántos días a la semana es como importante trabajar fuerza con el corredor? Pues mira, los estudios sugieren que 2 veces a la semana, por 20 minutos,
es lo que hace falta. Es Claro, muy 20 interesante minutos, o sea, porque muy poco, pero exacto. la cuestión es que los corredores piensan que tienen que hacer las pesas como si fueran Así Correcto. corriendo, es, ¿no? Durante 2 horas. Y piensa que si así voy es. entre las piernas, tengo que hacer 100 reps o algo así, ¿no? Pero en realidad lo que estamos entrenando es la capacidad del cuerpo cada vez que pisamos. Es la fuerza de hacer Im- contacto con el suelo y luego saltar hasta el Así es, la im- tobillo. zancada, exacto. de Es eso, impulsar es nuestro esa cuerpo en fuerza. en el tiempo y en aire. Porque eso es correr, o sea, es Ahí está. hacer un salto repetitivo sobre una pierna, múltiple, por Así es. largo tiempo. Y Matt, controlar entre, o sea, como 5, 6, 7 veces de nuestro peso. Entonces, los así estudios es, demuestran que tenemos que, bueno, en realidad tener fuerza. sugiere 4 o 5 reps con un peso suficientemente grande para no poder ser capaz de hacer más después de 5 repeticiones. O sea, mucho Claro, peso. Y eso quiere Así decir es, que tienes que ir al gimnasio. Todo esto de estar en casa con un par de libros o algo así haciendo, es que eso no vale para nada. así claro. es. Y es que normalmente, sobre todo con runners que quieren entrenar en serio o están haciendo rehabilitación, yo digo, mira, lo mejor es vas al gimnasio un mes, 2 meses. No tienes que ir todo el año, pero tienes que tener un montón de metal ahí y tienes que cambiar, Claro, mira, 20 kilos. Mira, esta semana puede hacer 30, luego 40. Tienes Claro. que tener las maquinillas para cambiarlo fácilmente y eso es lo que hace falta. Se Matt, puede y hacer en casa. hablando de fuerza, para que la gente lo vaya entendiendo más y se lleve cosas muy clínicas también, hablemos del grupo muscular de los isquiotibiales, que generalmente en el running, esto yo sé que tú lo has visto un montón, porque acá también pasa un montón, tendemos a flexibilizar, o sea, tendemos a estirar mucho este grupo muscular y muy poco a darle fuerza. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? Estás hablando de, no me escucha, los gemelos, ¿no? El soleil y Sí, todo los eso. hamstrings. Ahí Ajá. está. No, no, los hamstrings. Ajá. Los hamstrings. Ah, vale. mm, Sí, es que depende. Es que hay como, yo no sé si todavía sigue, pero es que cambia cada los meses. Hace un año todo el mundo hablando de tiene que concentrar todo en los glúteos, ¿no? Así es. Los glúteos es el músculo más importante. Y en realidad, cuando solo tienes que mirar, cuando ves a un corredor de distancia, mira el culo que tiene, no tiene culo, en realidad, ¿sabes? claro, es verdad. Pero si miras a Totalmente. un sprinter, a un Usain Bolt o alguien así, Claro. Claro, no tiene un culo que no vea. Pero entonces, eso es porque cuando se habla de distancia, distancia. los Así es. hamstrings hacen más en realidad que los glúteos. Bueno, los dos son importantes, pero en plan, los Claro, glúteos se trata trabajan mucho con la estabilidad, pero los de hamstrings priorizar, son muy claro. importantes. Pero más que eso, es que todo es importante, es una cadena, pero donde yo creo que los runners pueden hacer cambios más rápidos, sobre todo Sólido. si los hombres con más de 25 años, que vamos perdiendo testosterona y todo eso, es el soleus. Así Y es. eso es el músculo más coñazo para entrenar, que no veas, que por eso los runners nunca lo hacen, porque hay que estar sentado, Ah, hay que tener por lo menos la mitad de tu peso encima de las rodillas Así es. y hay que trabajar hasta fatiga. Y eso, si no estés en un gimnasio, no lo que no puedes lo hacer. vas a hacer. Es No, que es muy difícil. Y además, pero lo que pasa es que el soleil es, más o menos, yo creo que es, puede ser 50% de la propulsión Así de es. running es del soleil. Y los problemas que tiene los runners, sobre todo con más años, con el Aquiles y todo eso, normalmente es el soleil. Hay un montón de estudios muy buenos, como de Stephen Neal, que demuestra eso. Pero, como ya he dicho, educar al runner es muy difícil, porque es que no es fácil. Y a los runners les Ah, gusta hacer lo mínimo y les gusta ir para correr.
Así es. Lo mínimo hacer lo mínimo y correr bastante. Ahí está. Y nosotros como profesionales tenemos que tener eso en cuenta. Es que si tú das un montón de ejercicios con todas las buenas intenciones a una persona, pero esa persona no ha llegado al momento en su vida o que no va a cambiar su comportamiento, si tú no estás pensando en la realidad, esta persona va a hacer estos ejercicios, pues entonces es el problema, el fallo es con el terapeuta. Entonces, mucho trabajo que hacemos hoy en día es cuando estás hablando con la persona, tienes que, aquí se llama motivational interviewing, no sé, es como, Sí, Sí, entrevista motivacional. motivacional. ahí está, Así es. Sí, y exactamente. algo que siempre mencionamos acá en el grupo de The Tonight Physics Show es el tema de las habilidades de comunicación, que Mm, dentro de estas habilidades de comunicación entra definitivamente el tema motivacional y creo que muchas personas pueden entrar, pensar en motivación en, dale, tú puedes, ok, ahí está, vamos para allá. claro, ajá, vamos para allá y Exacto, es como malentendido eso. claro, y el tema de la motivación, o sea, va a ser muy personal, dependiendo de la personalidad de cada persona. O sea, si es que yo voy a gritarle, dale, tú puedes, vamos para allá, a una persona muy retraída, lo único que va a hacer es se va a seguir retrayendo y es buscar dentro del tono, dentro de la pasión de esa persona, el por qué ella está corriendo, cómo vamos a encontrar esa motivación. Pero eso ya sale de, podríamos decir, del área terapéutica tradicional a una parte, una terapéutica más humanística. Claro, el problema es que nosotros como terapeutas no entrenamos en eso, Sí, nada. no, O sea, Así correcto. es. es No, muy no fácil somos decir formados en que eso. tenemos que educar a los pacientes, pero alguna vez hemos aprendido cómo ser educantes, cómo ser profesores, que no. No, Entonces, Así por es. para eso, nada. cuando la gente me pregunta, ¿qué debería hacer para mejorar mi tiempo como un profesional? Pues es eso, tienes que aprender cómo educar, cómo tratar a la persona enfrente de ti y saber el tipo de preguntas, aprender a escuchar bien, reflexionar y todo eso. Eso es algo muy importante, porque desde luego Correcto, no lo aprendemos los cursos tradicionales en Genial. las carreras. correcto. Dale, Matt. Bien, avanzamos. Bueno, la fuerza ya. Ujú. Es que tengo que decir que con respecto a bajar el riesgo de lesión, la fuerza no tiene buena evidencia. Hay un papel que mucha gente, yo incluso hace, bueno, cuando venía en 2013, yo estaba diciendo a todo el mundo en presentaciones, mira este papel de Larsen, que pone que el entrenamiento de fuerza puede reducir las lesiones deportivas a menos de sí, las lesiones por sobreuso, casi un 50%. Suena muy poderoso, pero es un ejemplo bueno de cómo, cómo pone lo que yo quiero escuchar, pues ya está, y Exacto. como vías de confirmación, se dice, ¿no? Sí, No sé sesgo cómo de es. confirmación. Pero resulta que este estudio, y era el Ben Coma que me despertaba diciendo, mira, es un estudio, y en el estudio ni un corredor, o sea, de baloncesto me parece de fútbol. Entonces, es que cuando tienes una población diferente y es un Claro, estudio, no puedes no extrapolar. puedes saltar y Así cuidar es. desde los tejidos, ¿no? Ujú. Entonces, con respecto a riesgo de lesiones, la fuerza no tiene mucha Qué evidencia, interesante. pero si va a mejorar el rendimiento tanto, pues mira, Claro. no vas a hacerlo. Si resulta que Claro. sí ayuda, pues muy bien, todavía mejor, pero entonces, pero sí, lo digo porque es importante que lo de vías de comunicación es algo que Y hasta el está muy momento, pendiente, ¿no? y al momento hemos revisado 4 puntos, ¿no? El tema de estirar, el tema de las zapatillas, el tema del volumen de entrenamiento y el tema de la fuerza. Y hasta ahora de las 4, la única que disminuye la posibilidad de lesión es el volumen de entrenamiento, ¿verdad? Es pues Perfecto. sí, con respecto a evidencia. Lo que pasa es que es difícil. Yo siempre digo que lo que nosotros tenemos que aprender Ujú. a estar menos equivocado. Eso suena Así muy, es. muy Eso está negativo, ¿no? mejor. O sea, es Pero que en eso se basa la eficiencia ahí y está. lo que nosotros, porque
a la hora de la hora sabemos que muchas cosas van a funcionar, porque incluso, o sea, si, incluso podría ser que un estiramiento funcione para un caso en particular, pero se trata de basarnos en la evidencia para ser eficientes y disminuir esa posibilidad de error, nada más. Y eso, de eso se trata el tema de la investigación científica. Sí, sí, sí. Sí, Y aprender a escuchar a la persona. O correcto. sea, Totalmente. yo tuve a un invitado en mi podcast el otro día hablando de motivation interviewing y hablaba de lo difícil que es para un terapeuta de pausar y no hablar. O sea, siempre estamos pensando, esto es lo que tienes que hacer. Tenemos Ujú. que poner la mano frente así y pausa y deja a la persona hablar más, porque decimos así, si tú dejas la persona hablar suficientemente, él o ella va a decir a ti cuál es el problema. Y si escuchas un poquito más, te va a dar la solución. Pero tienes que escuchar y eso es donde estamos ahora. No Así entendemos es. muy bien por qué mucha gente son diferentes con respecto a las causas de las lesiones, pero normalmente si escuchas bien, la causa está ahí y lo difícil es luego comunicar bien el cambio que esta persona tiene que hacer en el momento adecuado. A lo mejor en el principio sí, si esa persona quiere, yo qué sé, masaje o acupuntura o lo que sea, algo que a lo mejor no hay mucha evidencia. Si esta Ujú. persona ha venido a la clínica diciendo, mira, yo quiero esto es lo que me va a ayudar, pues vale, mira, toma. Y Claro, luego vas hablando cuidadamente, sugiriendo, dejando a esa persona cambiar sus Así es. creencias. Y ahí está el skill. Es difícil, pero es posible y muy bonito. Cuando lo consigues, puedes cambiar la vida claro. de este Facilita, runner y creas una facilita persona muchísimo buena. más el trabajo. Un montón, un Bien. montón. ¿Y cuál es Dale. el siguiente punto que tenemos? Yo creo, bueno, no voy a hablar de flexibilidad. Hombre, me gusta El sit and ah, stretch. hablando de sí, Qué interesante esto. sprint, ¿cómo es? El Pues, sprint Sprint es carrera, velocidad. es pique, podría ¿cómo se dice ser. sprint? ¿Cómo se dice? La imagen es de un Ah, el Un resorte. resorte. Ok, ok. Resorte. resorte. Me gusta la Ya. imagen del resorte. Ajá. De hecho, en mi lab de Gait Analysis tengo un resorte así de Ujú. fuerte y al lado tengo un slinky. ¿Sabes el juguete de los niños Sí. que va baja Ajá. la escalera? Que te da equilibrio. Ajá. Y yo digo, mira, tú tienes que elegir cuál quieres poner en tus pies. Un slinky Así es. que tiene un montón de estiramiento, mira, o quieres poner esto que es muy fuerte y difícil y que es muy como tight, que te va a ayudar Apretado. más en correr apretado eso, ¿no? Claro. Y claro, con esto en la mano se da cuenta y aprende mejor, mira, yo quiero tener Claro, las con cosas ejemplos así. entiende mejor. Ahí Claro, y está. esas son la Entonces parte de yo, las porque estoy analogías. estirando tanto, yo tengo que hacerlo más apretado. Yo tengo que hacer Hacerlo más más pesas. rígido. Ajá. ¡Ping! Más rígido, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito que puede ayudar tanto el runner como el terapeuta también que está procesando las fotos. Genial. Bueno, luego hay un montón sobre el estructuralismo Así es. y eso, y las palabras que utilizamos, y nosotros sabemos que podemos afectar um, la experiencia de dolor que está sufriendo la persona, que nosotros tenemos que pensar también en las palabras que utilizamos. Eso es Sí, otro tema, pero es algo también claro. que causa reflexión. ¿Reflexionamiento? Reflexión. Reflexión. Y Sí. se trata de eso, reflexión. A ver, ¿cómo estoy ayudando si yo digo a este runner que tiene, yo creo, arcos caídos, o tiene un Así es. nervio comprimido, o tiene una pierna más corta que la otra? Es que probablemente esta persona va a salir de tu clínica con la creencia que tiene el cuerpo todo Todo roto y frágil. débil. Claro. Eso Frágil, ajá. es un factor también muy importante. Totalmente. Y ya,
caso de referencias no voy a poner esto. La biomecánica es como, bueno, eso es la verdad, especialmente para algunos que se ve como especialistas en la biomecánica. Así Vale, es. vale, eres un especialista, pero lo que pasa es que hay una clara falta de investigación de calidad que vincule la biomecánica específica con los digamos, Y entonces, esto es especialista de algo, qué. Matt, que no sé, allá, acá en Ecuador, sí que se está poniendo, y sí que sigue de moda, mejor dicho, Uf, muchos estudios de laboratorio de biomecánica, ¿no? O sea, mientras más computarizado sea, le suben Sí, sí. al pobre corredor recreativo, ¿no? O sea, ni siquiera al de élite, sino al pobre corredor recreativo. Y claro, lo llenan de imágenes y que la Ahí pisada está, tiene que mira, ser esto es de mi esto. lab, mira qué claro. bonito. Mira todo O lo sea, Claro, bonito y la exactamente. foto, pero esto. justo yo hice una entrevista el día de ayer y la persona que entrevistaba era muy mecánica y su línea de entrenamiento es muy seguido a a la mecánica y es como que, perfecto, la biomecánica sigue leyes de la física, perfecto, no vamos a discutir con eso, pero el ser humano no solo sigue leyes de física, sino sigue leyes fisiológicas y biológicas. Entonces, Biológicas. es como que queremos solucionar un problema con solo una parte de las herramientas. Una variante. Ajá. Entonces, hay que considerarlas, pero definitivamente no va a ser absoluto. Es muy difícil. Ujú. Y merece la pena decir que no estamos diciendo que la biomecánica no valga para nada, que no, no. Correcto. Desde luego, es un factor muy, muy importante. El problema que tenemos es que tenemos gente moviendo así que sí tiene problemas con ciertas lesiones, pero tenemos otra persona que mueve igual y no tiene Y no dolor tiene ni problemas, problema. claro. Entonces, Claro. mientras que dos personas existen con el mismo método, la misma manera de mover, no podemos llegar a conclusiones. Cada vez que hay un estudio que dice, mira, si el fémur tiene aducción, pues entonces esto está vinculado con Exacto. iliotibial, ¿no? Pues mientras que otra persona que tiene la misma forma de correr y no tenga problemas, pues mira, no podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, lo interesante es cuando utilizando este conocimiento de biomecánica, si alguien tiene un problema y queremos disminuir la carga para algunos tejidos del cuerpo, ¿no? Pues sí, ahí lo podemos utilizar, podemos cambiar un poquito la manera de correr para cambiar la dirección de las cargas, ¿no? Así es. Podemos quitarla, o sea, descansar, por ejemplo, los gemelos y trabajar un poquito más la rodilla, lo que sea. Esto sí Claro, podemos hacer y la gente, el corredor puede seguir corriendo, lo que Claro. siempre es mejor y sin dolor. Y dentro de nuevo más moderna de dolor, siempre merece la pena intentar seguir corriendo. Entonces sí, ahí la biomecánica ayuda mucho porque sabemos que podemos qué cambiar. interesante. Matt, para que la gente también vaya entendiendo la parte que justo ahora mencionas, podría ser como tal vez un enfoque terapéutico momentáneo, el cambiar un poco la mecánica por alguna lesión X, como aumentar la zancada, por ejemplo, o disminuirla. ¿Tú cómo haces eso? Y el término de la cadencia, porque yo te he escuchado a ti Ah, sí. y claro, el tema de la cadencia en el running clásico es también como muy, esto tienes que Sí, hacer, ¿no? es que Entonces, otra vez es cómo lo algo, manejas tú eso, Matt? sí, es muy difícil otra vez porque, mira, por ejemplo, yo he visto esto, ¿no? Antes de estas Exacto. presentaciones siempre voy al internet y miro Claro. y aprendo. Y, ¡alto! Aprende a correr antes de correr. Claro, y es todo un nocebo eso ahí. Claro. Mira, voy a comprarlo porque me parece muy bonito y científico, pero lo que pasa es que con respecto a la caída del pie, yo hablo muchas veces de ese estudio de Pete Larson um, y lo enseño a veces a los clientes. Si los clientes tienen interés y es ese tipo de persona, pues él al maratón de Ciudad de Manchester en los Estados Unidos con sus estudiantes, porque es un biólogo, um, sacó un montón de fotos, ¿no? De los corredores a 10 kilómetros
había como 986 runners, fotos de sus pies. Y luego, en ese momento, grabando las fotos después del maratón, contando todo, y con caída con el talón, Claro. 88,9%. Totalmente opuesto a la técnica, se podría decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo lo está haciendo mal o Así es es, normal? exacto. ¿Sabes? Es diferente. Es O la diferente. teoría no es tan adecuada. Ahí está. Y mira, asimétrica también es muy interesante. A veces para alguna Claro. gente es normal, o sea, tener diferencias. A 32 kilómetros, caída con talón, 93%. Aumenta más incluso. Y con estadísticas así, y otra vez, yo lo he hecho también, yo he estado tumbado en el suelo diciendo mi mujer, sí, sí, también uno va más, y viendo fotos, mirando a la gente. Y es que cuando alguien cree algo, un montón del corazón, es que es como un caballo, ¿no? Con los blinques, que dejas de ver lo que está pasando de realidad. Si todo este mundo a esta velocidad tiene como una caída con el talón, pues no puedes decir a tus clientes, el problema, mira, tienes que estar consciente. Yeah. ¿Cómo puedes decir eso? Mira, fotos de patrones de caída del pie de hombros mujeres más rápidos, pruebas Qué genial. olímpicas. Mira los nombres, seguro que reconocéis a muchos de los nombres Así de los es, hombres y las mujeres. Mira los tiempos, a 10 exacto. kilómetros, vamos. O sea, Es una y locura, exacto. Matt, Hacen a mira, 2:30. ahí está la realidad y hay que mirar más la realidad en lugar de lo que pone en un libro. Realmente un montón de cosas. Matt, una pregunta, y no sé, ahorita hablando del tema de la pisada, zancada y la cadencia, y no sé si es que haya un estudio, en realidad esta pregunta sale ahorita de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Tal vez crees, o también Andrés, crees que una tendencia hacia una tendinopatía, o sea, sabiendo que la pisada natural, por decirlo, es tendencia a caer sobre talón y que la gente esté forzando caer sobre punta de pie, hace que haya un mayor esfuerzo en el gemelo sóleo, generando tendinopatías en el tendón. Porque Sí, creo que, ¿verdad? hombre, Vamos a los estudiarlo ya. estudios demuestran que cuando corres siempre hay carga, ¿no? Y Así Correcto. es. según la manera de caer el pie, pues si estás más por los pies, Ujú. ¿no? Pues entonces hay más carga al Aquiles, ¿no? El Ajá, tendón Aquiles y los gemelos. Es que eso va a correcto. pasar. Igual a si, por ejemplo, estás andando con En cuesta talón, ¿no? Tú abajo. ves lo que está pasando a los gemelos. Ujú. Que por eso llevamos, bueno, yo no, pero mucha gente lleva la zapatilla con talón, ¿no? Porque se pone los gemelos, todo guapo. Claro. Y Y también además, sabemos que si haces el contrario, Ujú. pues así pones es. más esfuerzo por los muslos y pues en la Exacto. rodilla. Así Ahora, es. lo interesante es alguna gente se nacen o desarrollan o por cualquier razón, Ujú. para su cuerpo es mejor estar más para allá y a otra gente más para allá. Puede ser un montón de factores, el tamaño de su cuerpo, un montón de Claro. factores, ¿no? Así es. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, si alguien está sufriendo, tiene problemas con el Aquiles, pues sí podemos pensar, pues mira, vamos a cambiar tu forma de correr un poquito, vamos a intentar Claro. A ver cómo va la cambiarlo para otra sintomatología. vez relajar los tejidos. No Ujú. vamos a decir, ya basta de correr, no puedes correr, porque No, eso eso es un sí, montón de jamás. problemas después. Entonces sí, podemos jugar con eso siempre. Y Miren qué interesante. Y eso es un tip clínico, ¿no? Claro, Para así que es. la persona no tenga que dejar de correr, sino cambiar su pisada mientras está tratando. Bueno, cambiar su pisada y disminuir los volúmenes de trabajo, que eso sabemos que ahí está. sí. Mientras que podamos, mucho más fácil. De momento que tú paras de correr, bueno, primero Ujú. vas a tener un corredor Descon- súper deprimido y Deprimido. o Totalmente. sea, vas a estar vaciando ese vaso todavía más rápido, ¿no? Porque No, ya o, Así no es. o tiene esa sumarlo, identidad. porque, o sea, mucha gente corre para disminuir el estrés y al quitar Claro. correr le vas a aumentar el El estrés. estrés.
Sí, sí, Ajá, pero él hablaba del tamaño del vaso, Carlitos. claro. Ah, ok. Sí, sí, eso sí. Y Así es. también, o sea, o sea, la cuestión de dolor, por ejemplo, si tú quitas el contexto completamente del cerebro y el sistema nervioso, va a Ujú. costar más introducirlo de nuevo, porque si pasa Totalmente. 2 semanas sin hacerlo, cuando de repente estás corriendo, el sistema nervioso va a decir, hombre, ¿qué está pasando? Claro, Ya, ¿quieres que no, no puedo? Entonces, Claro. si puedes cambiar algo, seguir, pues, no en todos los casos, pues algo que no correcto. cambie. Bien. Dale, Matt. Y para terminar, me pregunto sobre la cadencia, pues otra vez, mira, el Google Sí, sagrado. que eso está como los 180 pasos como una Ahí cosa está, ahí, como una cadencia, pues, religión, ¿no? es que vivimos sí, en una época de, se puede vender, es que yo no creo que, a mí me gusta pensar que la gente no pone estas cosas porque pues sean malas, ¿no? Es que no es una cuestión de cómo puede ganar un montón de pasta. La gente tiene un montón de pasta, bueno, algunos sí, pero la mayoría tiene buenas sensaciones, tiene un montón de pasión, ¿sabes? A lo mejor ellos tienen un cadence de 180 y tienen un montón de éxito, su Claro, grupo, pero el problema es que lo que funciona para ti no va a funcionar para todo el mundo. Así es. correcto. Y la cuestión de 108 también es un mito. Um, es el resultado de un estudio, el Jack Daniels, el entrenador de los Ujú, Olímpicos ujú, de ujú. 86, creo, algo así. Y se da cuenta con su mujer contando la cadencia. Mira, estos tíos tienen por lo menos 180, algunos Claro. 122, algunos Y extrapoló 123. eso. Pero de repente, que ha dicho 108, 108, bueno, todo el mundo tiene Con que saber el número 108. perfecto. Ahí está, vamos a hacer el DVD, vamos a vender cursillos, vamos a hacer un website y claro, ya existe y ya no puedes cambiar. Está Claro, ahí. Claro. Se dio como una Todos, verdad absoluta eso. claro. muy difícil, pero otra vez, nosotros los terapeutas tenemos que educar y aprender cómo educar. Porque no puedes decir, a alguien viene y ha pagado un montón de pasta para entrenar con alguien, yo qué sé, y el entrenador ha dicho, mira, esto es el problema, no estás trabajando con 180, mira cómo corro yo, como la hostia, ¿no? Un montón de rápido, yo quiero estar como tú, ¿no? Si tú llegas y dices, anda, tonterías, eso no me va a dar evidencia, pues no Así vas a es. cambiar la opinión. Es Totalmente. algo mucho más lento de entender, poco a poco. Correcto. Totalmente. Bien. Ya, mira, que Ah, está bueno eso. ahí está Ese es la el conclusión. mega resumen. El Perfecto. mega resumen, como terapeutas, es lo que nosotros somos, pues, ¿por qué las personas se lesionan corriendo? Pues nosotros tenemos que aceptar parte de la responsabilidad. Porque si nosotros estamos viendo 100 pacientes, lo que sea, un mes o 2 meses, nosotros estamos en una posición de educar. Tenemos que asegurar que lo que estamos diciendo que tiene evidencia. Eso es lo bonito. Y entonces, mi consejo para un terapeuta es manténgase actualizado con la evidencia, a favor y más importante, o Así incluso es. en contra de lo que le escucha. Tienes que darse cuenta cuando alguien viene con un problema de gemelo y Aquiles y por ejemplo, no está corriendo igual a la persona antes o no responde igual a la terapia manual que has hecho. Que seamos críticos con nosotros mismos. Eso no es tan fácil, es un skill que hay que aprender. Reconozcamos lo que no funciona, muy importante, porque siempre recordamos cuando tenemos éxito, ¿no? Es Así como es. la naturaleza humana, pero entonces solo estamos recurriendo lo que funciona. Tenemos que tener un libro de lo que no funciona. Así tenemos que tener un pensamiento más liberal, ¿no? Y finalmente, no tengan miedo de evolucionar. Bueno, lo bonito es decir, mira, no sé, esto no funciona, qué interesante. Eso es la ciencia. La ciencia coge una hipótesis y mira todas las posibilidades
para demostrar que eso no es de verdad. Pero nosotros hacemos el contrario. Hacemos un curso y luego de repente, a mí siempre me da gracia, haces un curso, ¿no? Y yo hablo con terapeutas que dicen, y fíjate, la semana después tengo 10 clientes con el mismo problema, lo que nos enseñaban en el curso. Yo Claro. digo, pues sí, fíjate, ¿cuál es la probabilidad de eso? Esas Claro. líneas de confirmación es que tenemos que estar pendientes de eso. Somos seres humanos, tenemos la misma manera de solo ver lo que funciona. Entonces, es una parte natural de todos nosotros mejorando en lo que hacemos. Y es algo bonito. Si alguien ahí está como un poquito, yo, esto es, tengo que cambiar todo, que no. No tienes que ir a la clínica mañana y decir, bueno, todo lo que he dicho ha sido basura. No, es que no es eso. Coge la cosa poco a poco y ya verás, cuando se abre la puerta y piensa, bueno, yo lo puedo cambiar, lo bueno es Así cambiar. es, así es. Es un mundo mucho más bonito. Además, vas a tener más éxito con los clientes. Y eso es el negocio, ¿no? Que es también importante. Ya Genial, está. Matt, genial, muchísimas gracias. Matt, dos preguntitas así súper rápidas, porque sí que estoy muy seguro que a todos nos tiene ahí varias dudas, como tú dices, a punto de llegar a la clínica y botar todo así. Te preguntan, por ejemplo, si que queda claro que el estiramiento no previene lesiones en el running, pero si es que tú recomendarías en algún caso en específico usar los estiramientos. Si le gusta, muy Perfecto. bien. Si no, si en hacerlo no está olvidando otras maneras de bajar el riesgo, es importante también. Si están haciendo lo demás, sus pesas, llegando a nivel de entrenamiento y todo eso, pues sí, si estás haciendo lo que tenga evidencia, pues estira. Si te gusta, muy bien. Perfecto. Pero es que el running no necesita mucho, ¿cómo se dice? Mucho rango, mucho Un rango de flexibilidad, movimiento. Sí. ¿sabes? Es que Así es, los así artes es. marciales y lo de bailar, sí, si estás dando patadas a alguien en la cabeza, pues sí, tienes que Claro, es estirar otra todo cosa. esto. Y cuando estamos corriendo, sobre todo los recreativos, mira dónde llega el tobillo de alguien corriendo a... No es mucho. que es, Totalmente. no es más Matt, de 90, entonces, ¿por qué estamos intentando llegar al talón al culo? Que no va literal, de ¿no? ahí. Claro, Podemos hacemos cosas haciendo... innecesarias. Matt, te preguntan también que es cierto que el tejido se adapta progresivamente a la carga, que eso creo que está bastante claro. Si tienes ¿Qué he dicho? Es cierto que que... el tejido se adapta progresivamente a la carga, esto Sí. es evidente. Pero ¿qué pasa, te preguntan, con el tejido óseo y la exposición a largas distancias? ¿Hay algún estudio que, no sé, nos diga que sí, o sea, si vas a ser maratonista toda tu vida, qué sé yo, seguramente vas a tener más factores de riesgo para periostitis tibiales o factores artrósicos, que es como el gran miedo también? ¿Hay algo así, Matt, que podamos nosotros guiarnos? Yo creo que, o sea, como siempre se trata de hacer demasiado. Es que sí, ese es el problema con correr, ¿no? O sea, hay como el planteamiento de que correr es malo para los huesos, para las rodillas, y han demostrado que no. En realidad, el impacto tiene beneficios para los huesos, es que aumenta Exacto, Claro. la densidad, ¿no? Y se han demostrado que sobre todo para las mujeres, antes de llegar a la menopausia y así los es, problemas, si haces footing y eso, pues puedes disminuir el riesgo de estas cosas. Lo que pasa es que estamos trabajando con seres humanos, entonces es muy fácil hacer demasiado. Y si haces demasiado, en lugar de aumentar la densidad, empiezas a irritar el hueso y exacto, eso, y luego si no es eso, pues puedes resultar fracturas y eso. Entonces, es como siempre, normalmente si haces demasiado de cualquier cosa, vas a tener implicaciones. total, total. Carlitos, ¿tienes alguna pregunta? No, quería complementar la respuesta ahorita de Matt, respondió a la respuesta de Liz.
que específicamente, sí, el tejido se adaptará y el hueso también se va a adaptar. El problema, sobre todo cuando hay este tema de las periostitis tibiales, es que un aumento de volumen de trabajo y sí, posiblemente el tendón, el músculo se adaptó, pero el hueso no. Pero sabemos, como está mencionando Matt en toda la investigación, en toda la presentación, que no va a estar relacionado a específicamente la pisada ni el zapato, simplemente fue el punto que se detonó la lesión. O sea, Así es. hay muchos deportistas ahora también del tema, no solo de maratón, sino de las ultramaratón, que, o sea, son cargas que parecen inhumanas y hay muchos deportistas que sí, que están trabajando en eso y su cuerpo va generando Así es. mayor hueso, ¿no? Sí, y hay un tema, no sé si Matt y tú, Carlitos, también lo hayan Correcto. visto. Hay un tema bastante interesante, sobre todo, por ejemplo, en mujeres o en personas con osteoporosis y osteopenia, en Ujú. donde la densidad mineral ósea disminuye. Y ya hay una luz de que incluso más bien la carga hace que mejore esta densidad mineral ósea, ya en personas con patologías, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que dice Matt, el problema acá es que los seres humanos somos estos, somos seres humanos, entonces no hay un protocolo, pero sí al ensayo-error. Pero evidentemente todos los tejidos se van a adaptar a la carga si es que lo hacemos de manera bastante Progresiva. inteligente también, ¿no? Claro. Matt, agradecerte realmente para nosotros, para Carlitos, para mí, Y todos los que para todo están el acá. grupo. Ha sido un gusto tenerte acá. No esperamos que no sea la última vez. De hecho, muchísimas gracias por volarnos un poco la mente, ir rompiendo estos mitos que, como tú dices, muchas veces tal vez suena repetitivo ciertas cosas que hacemos, pero no es así. O sea, la mayoría de gente aún runnings, fisioterapeutas, gente del mundo médico, aún sigue haciendo cosas que carecen de evidencia y creo que la educación es como nuestra mejor arma y poco a poco creo que va a dar luz y cabida a cosas con mayor evidencia, ¿no? Sí. Sí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos. Bien. Eh, sí, Matt, y con eso vamos a terminar. Siempre al momento que terminamos la exposición, nos prendemos todos los que están conectados, prenden la cámara y tomamos una foto. Ahorita ya dejé de compartir Ah, qué pantalla bonito. para que quede para que quede Es parte de la costumbre. de la costumbre. Así que todos chicos que están ahí conectados para que Matt los pueda conocer, vayan prendiendo las Así es, gente, cámaras. prendan la cámara para que salgan guapos, guapas. Gracias, gracias por estar acá en esta gran exposición que nos ha dado Matt. Y recuerden, pues nosotros vamos a compartir en el grupo de Telegram las redes de Matt, el blog, el canal de YouTube, que como vieron hay harta, Ay, y por cierto, y la conferencia con traducción simultánea al español Así es el es, año así es. pasado. Esto te Y iba a con decir, la... esa hace falta nombrarla. sí, 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 sí. Bueno, Sí, listos ahí para las fotos en 3, 2, 1. Nos fuimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Matt. Nos vemos en una próxima ocasión. muchísimas gracias, Matt, por todo. Cuando esté todo esto subido, igual te lo haremos llegar a ti. Y nada, gente, aprovechen, busquen en sus redes sociales, que ahora ya